Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas de Voces Disidentes? Una nueva entrega de nuestro querido programa. Hoy nuestra emisión número 142. Hoy 28 de septiembre, como siempre por FM Signos, para desgranar todas las noticias nacionales e internacionales desde otra óptica, con otro prisma y tratando de que, como siempre digo, no nos vendan buzones. ¿Quién les habla? Un placer estar con ustedes, queridos oyentes. ¿Quién les habla? Daniel Rodríguez Solastierre, con mis compañeras. ¿Cómo estás, Ana Freddy? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, Daniel, Juan Manuel, y yo también saludo, por supuesto, y en primer lugar, a toda nuestra querida audiencia. Tal cual. Así que buenas tardes para todos, y yo un poco, la verdad, que ya cansada y harta de piquetes, cansada de marchas, y cansada de SUTNA, de este sindicato de los trabajadores del neumático, de un violento y patotero, como en mi opinión es Alejandro Crespo, que es el secretario general del sindicato, y que no puede ser 5 meses de este conflicto, 29 reuniones. Yo entiendo que cada uno tiene derecho a protestar, proteger y pelear por su salario, por un salario justo, por condiciones dignas de trabajo. Lo entiendo. Lo que no entiendo y no voy a compartir jamás es un bloqueo. O sea, los bloqueos que hacen a las fábricas. ¿Por qué? Y porque donde terminan los derechos de ellos, empiezan el derecho de todos los otros 40 y pico de argentinos, de el resto de los argentinos, que necesitan, por ejemplo, en este caso, de los neumáticos para poder trabajar. Y los necesitan las automotrices para poder producir, porque está a punto, ya está casi paralizada la Ford, la Toyota, la Fiat, y estas empresas automotrices están a punto de no poder seguir trabajando porque no tienen neumáticos para armar sus unidades. Y después se enojan cuando el ministro de Economía le dice, y bueno, si ustedes me quieren a mí, digamos que obligar o patotear, ¿no? Así no es la cosa. Así no es la cosa. No me pueden tomar de rehén, no pueden tomar de rehenes a las fábricas. No es así. Y si esto sigue así, voy a permitir entonces que puedan importar neumáticos. Y esto significa además dejar a mucha gente si las empresas cierran. Si Bridgestone, si Fate, si Pirelli cierran, paralizan sus actividades. ¿Cuántos obreros van a quedar en la calle? Si las automotrices no pueden trabajar, ¿cuántos obreros van a quedar en la calle? Empleados, administrativos y todo el grupo de empleados que trabaja ahí. ¿Cuántos taxistas, ambulancias, máquinas agrícolas, colectivos? Todos necesitan neumáticos. Y hoy un neumático, si te falta un neumático y se rompe el neumático de mi auto, mejor que empeñe mi casa. Porque encima, que no hay, obviamente, están todos los especuladores que siempre surgen acá, que un neumático puede llegar a costarte fortunas. Entonces, igual las gomerías ya casi no tienen y te venden, si vas a buscar, te venden un recapado, con el consiguiente peligro vial. Entonces, ¿por qué a mí me tiene que tomar de rehén un tipo que sí, durante 5 meses bloquea las fábricas de neumáticos? Durante 5 meses hace un bloqueo, hace este tipo, estuvo en el ministerio, ¿te acordás? Estuvo en el Ministerio de Trabajo y tomó el 4º piso. Estamos todos locos.
Estamos todos locos. Y que el gobierno no diga nada porque los desalojó cómodamente. Recién ahora interviene Massa, pero durante 5 meses nadie intervino en esto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede parar todas, muchísimas actividades? No una. No para solamente la de venta de neumáticos. Para todas las actividades que necesitan del neumático para vivir. Mi pobre vecino que tiene un taxi, rompió una cubierta, por si de alguna manera se rascan y no sirven más, y se pasó por 80 gomerías hasta conseguir una recapada y salir a trabajar con una goma que está no sé en qué condiciones, y la pagó una fortuna. Entonces yo no sé qué pensás vos, pero yo estoy enojada con todas estas cosas que estamos viviendo, más allá de que también estamos viviendo un problema como país, pero esto tampoco es admisible. Yo voy a hablar desde mi punto de vista bastante... Yo hablo desde el punto de vista de ciudadano, ¿eh? No. Sí, yo también voy a hablar desde el punto de vista como ciudadano. No me meto con ninguna política. Y también voy a hablar por haber tenido en toda mi carrera laboral experiencias como empleado en relación de dependencia y también como empleador. Aquí hay 120.000 trabajadores, directos o indirectos, que dependen de esta problemática que se ha generado entre el Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos en la Argentina y las empresas FATE, Pirelli y Bridgestone. Lo primero que se me ocurre decir es que aquí hay que agregar racionalidad a esta situación. O sea, comparto muchos de los conceptos que vos mencionaste respecto de que hay un montón de actividades que dependen de la compra, de la existencia de neumáticos en la Argentina, y no puede ser que habiendo 3 empresas no se pueda abastecer el mercado interno, y obviamente tendríamos que intentar por todos los medios evitar la importación de neumáticos, que es una idea que comentó el ministro de Economía Massa con la idea de destrabar el conflicto. Lo primero que se me ocurre decir es que el gobierno nacional no debió haber permitido el Ministerio de Trabajo, a través del Ministerio de Trabajo, que esta situación se salga de los canales habituales de negociación por paritarias después de 5 meses. No puede ser que una negociación 29 reuniones. Con 29 o 30 reuniones dure 5 meses y que no haya ningún tipo de acuerdo. Es decir, aquí tiene que haber una flexibilización tanto de las empresas como... Yo voy a dar mi concepto. No es, desde mi punto de vista, el secretario general el que de SUDNA el que pone de alguna manera en aprietos a todo el esquema. Ahí es un sindicato que está reconocido por el Ministerio de Trabajo, es una organización. Ahora bien, eso no condice con, desde mi punto de vista y de acuerdo a mi experiencia personal, no condice para nada con tomar la empresa, no condice para nada... Pero el tipo es muy violento. Está bien, pero no voy a juzgar eso porque... me parece que no es la forma de tomar un piso del Ministerio de Trabajo. Bueno, a eso voy. Es el secretario general del hoy escuchaba declaraciones de él... Es el secretario general del sindicato. Sí. Hoy escuchaba declaraciones de él en donde él decía que habían terminado el día jueves o el día viernes la paritaria digamos, la empresa en forma unilateral, y por eso ellos se quedaron allí... en ese 4º piso del Ministerio de Trabajo. Creo que no debieron haberlo hecho. El Ministerio de Trabajo es de todos, no es de un sindicato en particular, y nadie se puede quedar ahí porque se le ocurra. Yo llamo a la racionalidad, tanto del sindicato como de los empresarios, que en este caso tienen que también sentarse a negociar y tener en cuenta... No me voy a meter en cuanto a qué es lo que ganan, porque ha habido un montón de recibos de sueldo que vi en televisión y en los medios de comunicación, que si eran quincenales, que si eran mensuales, que si tenían horas extras, que si no las tenían. No, eso no importa. No me voy a meter en eso. No nos podemos meter en eso porque cada uno reclama lo que puede. Yo me meto con el caso de los bloqueos. Quiero racionalidad en la Argentina. Quiero racionalidad en todos los aspectos en la Argentina. Y no puede ser bajo ningún punto de vista que una negociación salarial tarde 5 meses. Acá hay responsabilidades de SUDNA, hay responsabilidades de las empresas y hay responsabilidades del gobierno nacional. Así que pido racionalidad.
Sí, cuando uno defiende o trata de defender su puesto de trabajo, su salario, lo ampara la Constitución. Pero también la empresa tiene derecho a seguir trabajando y a ofrecer lo que le parece a la empresa que puede pagar. La verdad que es muy riesgoso que tantos miles de puestos de trabajo estén en riesgo en este momento. Si queremos realmente salir de este atolladero del problema de neumáticos que hace 5 meses nos está persiguiendo, tratemos de flexibilizar las partes. Eso es lo que yo opino. Bueno, está bien, esta opinión yo digo. Lo único que yo vuelvo a aclarar: vos podés reclamar tus derechos, pero vos no podés paralizar las fábricas. En eso estamos de acuerdo, sí. Y bloquear, patoteando la entrada, impidiendo que incluso entren los camiones, por ejemplo, con alimento para los empleados administrativos. O sea, tienen comedores donde no pudieron abastecerse, por ejemplo, no dejaban entrar los camiones de alimentos para que pueda funcionar, por ejemplo, el comedor de esos lugares. Entonces, basta con ser violento. Defender tus derechos, estamos de acuerdo. Con violentamente y paralizando las actividades totalmente de cualquier empresa que sea, no. ¿Tenías algún tema? Vos tenías un tema que era el prólogo. Bueno, después se va a complementar lo que yo voy a hablar del Gaucho Rivero. ¿Sabés quién fue el Gaucho Rivero? Seguramente no, porque no sabemos quién es el Gaucho Rivero. Nadie sabe quién es el Gaucho Rivero. Te lo voy a comentar, porque vos después tenés un tema relacionado con eso, que es el tema de la pesca indiscriminada, sí, ¿correcto? Bueno, así. Pero, a ver, voy a hacer una introducción a lo que tiene que ver con siempre hablamos de soberanía nosotros, ¿sí? Siempre hablamos de soberanía y siempre hablamos de la necesidad de defender nuestro territorio, de defender nuestras riquezas naturales, nuestra idiosincrasia incluso. Sin embargo, en el tren de defender nuestra soberanía, a veces parece que defendemos aquello que nos conviene solamente. Y digo esto porque nos llenamos la boca siempre hablando del tema de Malvinas, que las Malvinas son argentinas, que no podemos perder a nuestras queridas islas, que los ingleses son invasores y nos ponemos la bandera argentina, pero resulta que en los colegios no le hemos enseñado a los chicos quién es Antonio el Gaucho Rivero. Y ha sido muy importante porque fue quien expulsó a los ingleses de las Islas Malvinas en el siglo XIX. Es decir, la sublevación del Gaucho Rivero es recordada como símbolo de resistencia y soberanía frente al imperialismo británico. Porque no es solamente que el tema Malvinas empieza en 1833 o empieza en 1982 cuando los enfermos militares argentinos decidieron tomar las Malvinas con el final sangriento y estúpido que tuvimos en 1982. Antes de eso hay una historia. Y les quiero comentar rápidamente quién fue el Gaucho Rivero y qué es lo que hizo. Él llega a las Islas Malvinas en 1826 a trabajar como peón de campo. Pero en 1831 la corbeta llamada Lexington ataca el puerto Soledad durante el mandato del gobernador argentino Luis Bernet, que fue el primer gobernador de las Islas Malvinas, porque había sido enviado por el gobierno argentino para llevar adelante un proyecto de desarrollo comercial en las islas. Pero ¿qué pasa? Todo cambia con esta llegada en 1831 de esta corbeta, y más aún en enero de 1833, cuando las fuerzas británicas al mando del capitán John Onslow usurpan las Malvinas, por lo que muchos habitantes resultan expulsados y debieron volver a Buenos Aires. ¿Saben por qué fue importante el Gaucho Rivero? Porque habiéndose convertido en ese momento en un referente y líder de los gauchos y de los indios, resistió a los maltratos y duros trabajos que los ingleses le exigían. Y después, años después, lideró un grupo de gauchos, entre quienes se encontraban Juan Brasido y José María Luna, e incluso indios charrúas como Luciano Flores, Manuel Godoy, Felipe Salazar, Manuel González y Pascual Latorre. Todos ellos, junto a otro grupo numeroso, se sublevaron contra los ingleses
a quienes mataron y les ganaron la batalla. Este histórico hecho tuvo lugar en agosto de 1833. Sí, siempre se recuerda que en 1833 los ingleses tomaron Malvinas. Sí, pero en agosto de 1833 el gaucho Rivero con sus compañeros tomaron las riendas de las Islas Malvinas nuevamente. ¿Qué debió haber sucedido ahí? Debió haber sucedido que, permaneciendo allí Rivero con sus compañeros, durante meses estuvieron esperando ayuda del gobierno argentino en Buenos Aires. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Jamás se enviaron tropas de Buenos Aires para apoyar a este grupo que fue realmente batallador y heroico. Y después, claro, el teniente Henry Smith a bordo de otra fragata, mandaron más tropas inglesas y terminaron apresando y llevando a Londres al gaucho Rivero y sus compañeros. No fue asesinado, no fue muerto el gaucho Rivero, porque los ingleses argumentaron que lo que hicieron Rivero con sus compañeros fue fuera de los dominios de la corona británica, entonces no podían ser juzgados. Lo dejaron libre y después Antonio Rivero termina siendo muerto, asesinado, el 20 de noviembre de 1845, muchos años después en la batalla de la Vuelta de Obligado. O sea que cuando recordemos la necesidad de tener nuestras Islas Malvinas como argentinas y de recuperarlas, debiéramos saber, y en los colegios se debiera haber enseñado, quién fue el gaucho Rivero. Fue uno de los primeros patriotas, insisto, a partir de 1833, que se puso el equipo al hombro, mató a los ingleses que tenía que matar y después, lamentablemente, esperó la ayuda del gobierno de Buenos Aires y no la tuvo. No tuvo ayuda y probablemente si lo hubiera tenido, quizás la historia hubiera sido quizás la historia, ¿no? Por eso lo quiero contar. Porque muy ¿cómo te voy a decir? Muy prepoteramente vinieron los ingleses y al gobierno o a ese administración que tenía, que era Argentina, el gobierno que tenía las Islas Malvinas al momento que ellos llegan, en 1833, 1831. ¿En 1833? Correcto, eran todos argentinos. Sin embargo, los echan, pum, y ponen gente inglesa. Si él hubiera tenido ayuda, tal vez la historia hubiera sido diferente. Tal vez la historia hubiera sido diferente y nosotros no estaríamos 180 años después reclamando todavía ante la ONU que las Malvinas son argentinas. Por eso quería mencionarlo. En Voces Disidentes queremos nombrar este caso como un caso típico de aquellos que creyeron en la soberanía nacional, la defendieron. Y bueno, muchos de la actualidad y del presente no lo hacen eso. Y sí, y esto lo quiero relacionar con lo que está pasando con la pesca indiscriminada. Exacto, la pesca. Bueno, estaba leyendo un informe bastante interesante, lo que yo te contaba en otros programas hace un tiempo, que el problema que teníamos, que fue incluso grabado por un periodista, que fue con su avioneta y grabó justamente, decía que había en una zona del Mar Nuestro, que es en la zona de exclusión, veía como 300 lucecitas, todas chiquititas, en la zona, en ese límite. Y bueno, en realidad contamos una parte que nos pasa a nosotros, en Argentina, de barcos, en su mayoría chinos, que ponen los grandes barcos en la milla 201, es decir, fuera de los 200 metros que tiene que tomar como zona exclusiva de las 200 millas de la plataforma. Exactamente. Entonces, cuando anochecía, porque saben que ahí bajan los controles también, bajaban pequeñas embarcaciones de esos grandes buques, que en general son factoría, y entraban de la zona 201 a la 198, le mandaban barcos chiquitos. Y ahí se llevaban todo lo que se puede tener. Yo digo que son depredadores naturales estos chinos, llevan todos los que no... la pesca que no deberían llevarse, no solo, en su mayoría son poteros, es decir, pescan calamar, pero también se llevaban lo que está prohibido pescar, que son los tiburones. Así que nosotros ahí siempre tuvimos problema con esta pesca ilegal, pero ahora estaba leyendo un artículo que no es solo de Argentina, sino que la flota pesquera china opera de la misma manera en toda América Latina.
Cada año alrededor de 400 barcos chinos navegan por las aguas del Pacífico, del Paraná, y del Atlántico Sur, del Pacífico y del Atlántico Sur, y dejan pérdidas millonarias a los pescadores locales, porque, como te digo, capturan especies, incluso especies protegidas, no solo acá, sino en todas las costas, ¿no? Pero además tienen también denuncias por someter a malos tratos a sus propios tripulantes, a los trabajadores que tienen arriba de los barcos. A todo esto, los gobiernos de toda Latinoamérica, los gobiernos que son asediados por este tipo de pesca ilegal, tomaron un montón de recaudos, pero evidentemente hasta hoy solamente la voluntad política no alcanza, ¿no? La necesidad es de tomar otras medidas, de medidas más duras, más concretas. Y bueno, fíjate, cada año estos barcos recorren más de 10.000 millas náuticas, o sea, 16.000 kilómetros desde China hasta llegar a las aguas del Pacífico y del Atlántico Sur, para situarse en los límites de las zonas económicas exclusivas, por eso no solo argentinas, sino Ecuador, Perú, de Chile y también de Brasil. Y allí en alta mar comienzan a faenar todo tipo de pescado, tanto que sea que se lo pueden llevar como que no se lo pueden llevar. La flota de China es tan fuerte que está compuesta por 17.000 embarcaciones, así que imagínate la fuerza que tienen en cuanto a situarse en los lugares donde se les dé la gana con esa cantidad de flota, ¿no? de barcos. Y claro, bueno, aparte con la tecnología que deben tener esos barcos, procesan miles y miles de toneladas de pescado. Y como decía también, ellos son denunciados por esclavitud, por trabajo forzado, por tráfico ilegal, y hasta los han denunciado por tráfico de personas, por trata de personas. Así que son graves las denuncias que tienen, pero ellos siguen igual, casi impunemente, navegando por todas las costas de los mares y de los océanos, y utilizando siempre la misma política. Hay un estudio que se publicó en la revista científica Science en este año 2022. Y esta revista científica Science Advances analizó los delitos relacionados con la pesca observados en los océanos del mundo entre 2000 y el 2020. O sea, entre esos años, en 20 años, hubo 6.853 eventos que informan delitos en 18 categorías distintas relacionadas con la pesca, incluida, además de todo, de la pesca ilegal, los derechos humanos, abusos, contrabando. Y el estudio encontró al menos el 33% de todos los delitos registrados están asociados con embarcaciones, más de 400 embarcaciones industriales, 20 empresas, y la mayoría, aquí pícaramente la mayoría es de China. O sea, no tenemos un problema. Cuando nosotros hablamos de pesca ilegal, y recién tocaste el tema de soberanía, nuestra soberanía también está afectada en cuanto a los mares, que cuando ellos se llevan toda esta pesca ilegal, nosotros perdemos plata al no controlarlo. Sin duda. Si bien pasa en Latinoamérica, a los argentinos tendríamos que, por lo menos en los que nos compete a nosotros, tener una política náutica, fluvial o de pesca, o como quieras se llame concretamente, una política mucho más dura con respecto a esto. ¿Te acordás que en este año yo había hablado que el 14 de enero de este año 2022 hay un control más asiduo? Incluso en Marina hay 2 pisos que se específicamente montaron todo un equipamiento para el control de esta pesca ilegal. Me recuerdo que lo tocaste. Pero, señor presidente, no alcanza, porque son 2 o 3 barcos todavía, y para que dejen de robarnos nuestra soberanía, tendría que haber un mayor control sobre nuestros mares y sobre toda esta zona de exclusión. Así que yo espero que no solo se tomen medidas, también en cuanto a lo que vos mencionaste del tema de Malvinas, la soberanía de Malvinas, también se tomen medidas con respecto a el robo de nuestras riquezas marítimas y de todo el resto de riquezas naturales. No vamos a desplayarnos de nuevo, pero ya dijimos del Paraná, del litio, pero también es importante que incluso van a terminar extinguiendo, por ejemplo, los tiburones, porque se llevan no solo lo ilegal, el calamar, sino todo lo que esté a su alcance. Todo lo que esté a su alcance. Por eso,
Tomemos conciencia de la gravedad del tema. Desde aquí, nuestro granito de arena como siempre. Vamos a la primera pausa. ¿Querés olvidarte de tus limitaciones visuales ocasionadas por la presbicia? Laboratorio Óptico Miravia tiene la solución y te ofrece una bonificación exclusiva del 30% para los oyentes de este programa. Llámanos al 4855-6003 o al 11 3701 3924. Distinguida atención en sus locales de Villa Crespo y Villa Pueyrredón. Óptica Miravia. Acércate y ya vas a ver. No se filmó en Portugal, eso no estaba en su plan. Ella deshizo valijas, prendió un cigarrillo y bajó a la ciudad. Roma no estaba tan mal, debo admitir nada mal. Algo mantiene el hechizo, pensó y se dejó llevar por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario. Plano, secuencia real, solo debo caminar. Si de algo estaba segura era que su Verónica no iba a llorar. Tarde de crucifixión, clavan al Hijo de Dios. Guarda el guión en un bolso amarillo y se tira al sol a bailar. Todas las vidas cayeron al mar y están suave, ¿verdad? Todas las vidas cayeron al mar y se van, y se van. Ella quiso hacerlo tan feliz. Exterior, día toma 22. Son días y noches en Argentina del gran cantautor y querido amigo de este programa, Fito Páez. Digo que son días y noches de Fito Páez porque, como ustedes saben, se cumplen estos días 30 años de aquel disco memorable, El amor después del amor. Entonces está haciendo Fito casi 10 recitales, shows con lleno total, recordando su maravillosa trayectoria musical, un verdadero ícono, Fito Páez, insisto. Y aquí estábamos escuchando un hermosísimo tema llamado La Verónica. Bueno, Ani, vos tenías un tema pero muy interesante para contarnos respecto de una ciudad en el norte argentino, ¿correcto? Mira, sí, hay una ciudad en el norte argentino que fue motivo de estudio de 4 chicos que provienen de distintos países, y estos 4 muchachos son jovencitos, son estudiantes de la Escuela Política Fratelli Tutti, que impulsa el Papa Francisco a través de escuelas ocurrentes. La escuela tiene como misión formar políticos con pasión por el bien común y la paz social. Entonces convocó a 50 jóvenes líderes de 34 países de los 5 continentes, todos muy distintos entre sí, incluso podían ser de distintas religiones: judaísmo, islam, cristianismo y también agnósticos, ¿por qué no? Pero bueno, estos 4 chicos tomaron, digamos que como motivo de estudio, los suicidios adolescentes en el mundo y eligieron a la Argentina. Tema preocupante, ¿no? Claro, eligieron un país, ellos eligieron trabajar sobre el país que eligieron es Argentina, pero al indagar sobre este tema de suicidios, se dieron cuenta que Argentina tiene una de las ciudades, una pequeña ciudad salteña, que es San Antonio de los Cobres, que está ubicada a 4.000 metros de altura. Es una ciudad de 5.000 habitantes,
pero sin embargo tiene vientos constantes, es muy inhóspita, una población bastante pobre, con dos escuelas que compiten como si fueran River y Boca, ¿no? Compiten así tipo fútbol, en todas las actividades compiten entre sí, pero tiene un tema, los chicos en ese lugar tienen un tema de soledades, de falta de tener actividades que los motiven, y ellos creen que es por ese motivo que también esta pequeña ciudad, esta pequeña población, es una de las mayores ciudades de Argentina con mayor suicidio adolescente. La media mundial es de 10 suicidios cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en esa pequeña ciudad es de 29 cada 100.000 habitantes, y más de la mitad son adolescentes. Después de hablar con los chicos se comprendió justamente que ellos lo que tenían era una falta de comunicación entre sí. Y además del estudio necesitaban esparcimiento, necesitaban lugares comunes donde poder charlar y comunicarse. Entonces idearon un proyecto que consta de 2 etapas. La primera, la escucha, es decir, escucharlos. Y luego del armado de las propuestas, la primera de las iniciativas es una campaña de escuchar a los chicos y comenzar así una campaña de prevención. La segunda etapa es la de construir esos espacios de participación comunitaria. Lograr un establecimiento físico, poder pedir administradores y ayudar, crear como algo así como un ministerio de la adolescencia, y crear también que los funcionarios de la provincia de Salta puedan ayudarlos en este cometido de tratar de que los chicos puedan volver a integrarse, a tener actividades en común. Y al hablar con ellos se dio cuenta de que eso los motivaría justamente para amar más la vida, digamos, ¿no? Fíjate que sobre 100.000, estamos hablando de la provincia de Salta en general, sobre 100.000 habitantes, 29 son de esta pequeña población. Más de la mitad de estos 29 son de esta pequeña población. O sea, para los 5.000 habitantes que tiene, hablemos de 15 o 20 chicos, es una barbaridad de adolescentes que se suicidan. Sí, entonces, algo había que hacer, y estos chicos propusieron muy inteligentemente estas 2 etapas, como para ver, para que los chicos se sientan escuchados, y para tratar de ver, prometieron volver a visitarlos, a ver cómo funciona este plan. Y bueno, salió de la cabeza de 4 chicos que no tienen más de 21 años, ¿no? De comprender y de tratar de comprender el pensamiento de estos chicos, por qué se suicidaban. Bueno, ojalá este proyecto que idearon de estas 2 etapas sea un motivo como para que se eviten los suicidios de adolescentes, que igual es una gran preocupación en todo el mundo, pero en una pequeña población son demasiados, 15 o 20 chicos, es una barbaridad. Sí, bien por estos 4 chicos de distintos países que tomaron la determinación de hacer esta investigación, ¿no? Me pregunto, bueno, es un mundo difícil el actual, es el suicidio adolescente ataca en muchos países del mundo. Realmente esto no es privativo de la Argentina, claro, y mucho menos de esta ciudad, pero vos dijiste algo fundamental, amar la vida. Amar la vida, y lo fundamental es que el chico a una cierta edad necesita ser escuchado, porque hay una barrera generacional entre los adolescentes y los adultos. Entonces hay que tratar, digamos, que romper esa barrera como para que se puedan integrar ambas partes, no ser que sean escuchados, y los adultos que puedan justamente acceder a ciertas condiciones donde ellos puedan sentirse mejor, ¿no? Sí, hablábamos, lo relaciono a esto que estás diciendo y el tema que trajiste con lo que hablábamos la semana pasada, que tuvo tanta repercusión, el tema del uso de los celulares en los colegios y en la vida diaria, porque tanto uso de los celulares, de las tablets y de los juegos en red y la falta de, porque yo en definitiva termino viendo que toda esta problemática origina falta de comunicación entre la familia, entre los amigos, en el colegio. Si yo tuviera que tomar un tema que para mí es importante en el tema de suicidio adolescente, evidentemente está ahí metido el tema de la falta de comunicación. Así que
bien por esta investigación y bueno, también el Estado tiene que estar presente, obviamente, para ayudar a estos chicos en este lugar y en todos los lugares donde lamentablemente es muy preocupante esta situación. Yo esto que me estás comentando lo emparento con un aniversario que tiene que ver con, aunque parezca que no tiene relación, tiene que ver con el estreno de la película The Wall de Pink Floyd, que se estrenó en 1982, estamos hablando de 40 años, una película, ustedes recordarán, dirigida por el director británico Alan Parker y basada en el álbum de Pink Floyd denominado The Wall de 1979. El guión fue escrito por el vocalista y bajista de Pink Floyd, líder del grupo, Roger Waters, y es una película que altamente metafórica y rica en simbolismo y sonido, que es conducida principalmente por las canciones de este verdadero grupo maravilloso de rock internacional. Yo quiero relacionar esto con lo que estás comentando vos, porque la película es reconocida por un surrealismo perturbador, por secuencias animadas, situaciones sexuales, violencia, y por eso se ha convertido en una película de culto, porque el personaje principal, denominado Pink, y protagonizado por el músico Bob Geldof, muestra que en el argumento que arrastra desde su infancia una serie de traumas relacionados con la ausencia de una figura paterna. Por eso lo estoy relacionando con el tema de suicidio de adolescentes que vos estabas comentando. El padre de Pink era un soldado británico que había muerto en combate en la batalla de Anzio durante la Segunda Guerra Mundial, en plena infancia del protagonista. Entonces, en la película, un film que yo recomiendo totalmente, tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes, para ver y poder entender este reclamo que en esta película de Alan Parker se muestra de manera muy categórica en cuanto a la opresión que sienten los adolescentes y los estudiantes por la cultura, por la sociedad, por el manejo indiscriminado de los medios de comunicación. O sea, los chicos sienten en la película y los chicos sienten en la película y en la vida real que son realmente dominados y arrastrados a la locura por la sociedad en general. Es bastante macabra la película en algunos aspectos. Ustedes recordarán, quienes vieron el show que fácilmente se puede ver en YouTube, del show The Wall de Pink Floyd, ustedes recordarán que The Wall, la pared, tiene un tema que se llama Otro ladrillo en la pared. La simbología de esto es que cada uno de los ladrillos eran los que nos ponían cuando nosotros éramos niños y adolescentes, para que no podamos avanzar. Es decir, la sociedad nos perturba tanto que no podemos avanzar. Y eso le sucedió al personaje Pink en esta película The Wall de Pink Floyd de 1982, que, insisto, yo recomiendo porque tiene escenas muy fuertes que ayudan de alguna manera a entender que la sociedad muchas veces, y esto ya pasaba en 1982, imaginen ahora, la sociedad termina dominando las mentes de los chicos y, como muestra una escena de la película, los chicos terminan cayendo en una especie de picadora de carne. Entonces tenemos que evitar, al borde de la locura. Por eso quería relacionar este tema anecdótico del aniversario de la película de los 40 años de The Wall con este tema de la preocupante cantidad de suicidio de adolescentes en San Antonio de los Cobres, ¿era correcto? ¿Digo bien? Sí, en San Antonio de los Cobres. Como para que tengamos en cuenta que los chicos tienen que ser escuchados en su rebeldía, en sus ambiciones, en sus proyectos. Para eso son adolescentes y hay que dejarlos también que se expresen, ¿correcto? Tienen que ser motivados, ¿no? Y tienen que ser motivados, y ahí tiene que estar la familia, el colegio y también el Estado. Ahí está. Así que bueno, con esto redondeamos un poco nuestro segundo bloque. Tenemos algunas cosas interesantísimas para el tercero también. Vamos a nuestra segunda pausa. Mariano Mas, Industria Gráfica.
las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Más, Industria Gráfica, México 651, Capital Federal, 4331-5762 o 4331-5764. Con ubres de petardo, palabra lanzallamas y razón criminal. Arquitecta del miedo, edificado a fuego, machete prepotente y tajo cicatriz. Señora de los golpes y de las palabrotas, con manos de pistola y sexo de gilet. Señora violencia, ¿dónde van los hijos de tu vientre? Músculos de cuero resistente, castigando enemigos y pateando alaridos. ¿Quién creen que aman? Matando vivos. Matando vivos. Con ataques de furia, revolución o guerra, pretexto irracional. Para que tanta gente libere sus angustias, su cuerpo dormido y su instinto animal. En mi adolescencia yo escuchaba a grupos que me dijeran algo con las letras. A veces en el crecimiento que uno tiene en su etapa madurativa necesita a artistas o creativos que le digan algunas cosas en palabras y que les muestren un camino. Esto hicieron con una generación Pedro y Pablo, Miguel Cantilo y Jorge Durietz, un dúo perseguido por sus canciones de protesta. Recuerden la Marcha de la Bronca, sin ir más lejos, uno de los temas principales. Perseguido y metidos en la cárcel muchas veces por ser pelilargos y ser contestatarios y ser rebeldes. Así que yo quería recordar, lo estamos haciendo a través de la música que siempre nos selecciona fantásticamente Sebastián. Queríamos recordar a este dúo Pedro y Pablo, insisto, nombres reales Miguel Cantilo y Jorge Durietz, con este tema denominado nada más y nada menos que Señora, Violencia e Hijos. Ani, vos tenías algo ahí deportivo, sí, me parece. No, sí, es para... Yo la verdad que hay veces que cuando se arman en las redes sociales tanto... rum, como digo. Su celular está como loco, ¿eh? Sí, sus seguidores están como locos, ¿eh? Son algunos oyentes. En Google este fin de semana hubo bastante movimiento en las redes sociales a raíz de que decían que cuando vos ponías en Google y preguntabas por el evento justamente de Qatar,
de el Mundial de Qatar, en Google te tiraba como diciendo que en la final del 18 de diciembre, vamos a hacerlo breve, iba a ser disputada entre Brasil y Francia. Y ahí estallaron las redes, decían, bueno, ¿para qué? Ya está, ¿para qué vamos a ir a Qatar? Si total ya Google tiró la final, esto está todo comprado, etcétera, etcétera. Dicen, Google ya se filtró la final de Qatar para el 2022, bueno, en todos, muchos empezaron a tuitear o a mandar por Instagram, y se armó una gran discusión con este tema. Pero bueno, yo no creo que esté arreglada la final de ninguna manera, creo que es algo que lo tiró Google por tirarlo, pero sí quiero, por supuesto, tomar como verdaderos dos predicciones. Una, que está hecha por el sistema Elo, que es una empresa que se dedica a estadísticas y que dice que los estudios recientes dicen que puede, para ellos, es muy probable que a la final de Qatar llegue Brasil, Francia y nuestro país, Argentina. Pero en este país, que es tan futbolero y que para nosotros el fútbol es una cuestión casi, no exagero, es tan pasional que es casi sagrada, porque el que es de River, el que es de Boca, el que es argentino, el que es del Pro, el que es de Boca, ahí no tienen diferencias de nada, no hay odio, no hay nada, todos somos argentinos cuando nos sentamos a ver el Mundial, ¿no es cierto? Entonces me voy a quedar con una predicción que nos va a dar un poquitito de alegría si se cumple, ¿no? Hay un señor que es agente de bolsa, que además es financista, pero él dice que lleva sus propias predicciones, sus propios cálculos matemáticos, pero este señor que se llama Joachim Clement, vaticinó los últimos dos mundiales anteriores, el del 2014 y el 2018, vaticinó los que realmente fue el que acertó quiénes eran habían sido los campeones. Uh-huh. Acertó los dos campeones mundiales. Y aquí que me encanta decirles que para este año 2022 vaticinó que el ganador o el campeón mundial va a ser la albiceleste, que va a ganar. Qué linda noticia. El campeonato mundial, nuestra amada Argentina. Y bueno, no sé si será quizás hasta el último mundial de Messi. Sí, va a ser por el la edad, último. Por la edad creo que puede ser el último, pero no sé, se lo merecería después de todo, y nos lo mereceríamos todos los argentinos, ya que estamos pero tan complicados, tener una pequeñísima alegría, y ahí gritando todos al obelisco, va a desatar un poco la euforia el 18 de diciembre del 2022. Sí, el país necesita una gran alegría, y fundamentalmente lo que acabas de decir, necesita una gran alegría y necesita estar unido. Bueno, pero por necesita estar unido. El fútbol es una cosa ¿sí? que une absolutamente a todo, distintas religiones, distintos sectores políticos. En ese mes, mujeres, varones, todos lo miran. No sé, todo el mundo está pendiente de ese mundial que dura ¿cuánto? ¿Un mes? Pero bueno, por eso digo, sería para la mayoría de los argentinos que son tan pasionales, sería una pequeña alegría que durante por lo menos todo ese tiempo nos olvidemos un poco de todo. Y si es campeón mundial, bienvenido sea tener algo para festejar en este año, que no creo que haya mucho año difícil, año muy complicado. Yo quiero cerrar de alguna manera este programa con algo que puede parecer nostálgico, pero en realidad no lo es. En la historia universal hay artistas reconocidos, hay notables que han maravillado con su arte a distintas generaciones. Lo ha hecho Miguel Ángel con la Capilla Sixtina, Pablo Picasso o Salvador Dalí, por ejemplo, en pinturas. Todavía nos maravillamos con la literatura de Shakespeare o la música de Mozart. Todos ellos y muchos otros más inventaron una nueva forma, reescribieron de alguna manera la historia de su arte, de su disciplina, basaron
de algún modo a la inmortalidad y por eso los recordamos. Yo quería hacer esta introducción que no es exagerada desde mi punto de vista porque el viernes pasado, 23 de septiembre, será recordado como el día que el notable Roger Federer jugó su último partido de tenis oficial. Fue en la 5ª edición de la maravillosa Copa Laver que él incluso creó e ideó, que se disputó en Londres, y lo hizo, su retiro, representando a Europa versus resto del mundo, en pareja con su rival y amigo de toda la vida, Rafael Nadal. Jugaron dobles contra Jack Sock y Frances Tiafoe. Ganador de 20 Grand Slams, con 103 títulos oficiales, 6 finales de Master, 28 Master 1000, número 1 del mundo durante 310 semanas, es decir, más de 6 años, con un porcentaje de efectividad en sus partidos en cuanto a victorias del 82%, es decir, 1.251 victorias. Ganador de Juegos Olímpicos y Copa Davis, y miles y miles y miles de récords más. Roger Federer fue un ícono en un deporte que hace 40, 50 años en la Argentina, por ejemplo, por lo menos era un deporte para una élite, nada más. Pero yo me preguntaba, ¿qué poco representan estos números que acabamos de decir frente a un deportista sin igual? A un deportista que mostró prácticamente la belleza de ballet de sus desplazamientos en la pista, demostró sus cualidades físicas, técnicas y mentales, su caballerosidad deportiva, su comportamiento dentro y fuera de las canchas. Roger Federer hizo algo maravilloso en su relación con el público en cualquier torneo y país del mundo donde él se presentara. Es el más querido y respetado tenista de la historia. Y ha tenido, a través de una labor humanitaria y donaciones por doquier para distintas causas siempre justas, mostrando el ejemplo de deportista que es y será. Su ejemplo de deportista sin igual trascendió su disciplina. Para mí, es el mejor deportista de la historia, por la estética de sus golpes, por la perfección en cada movimiento, por la sabiduría para plantear los partidos, pero sobre todo por la prudencia y el respeto que tuvo en la victoria y también por la hidalguía que tuvo siempre en las derrotas. El tenis continúa, pero Roger Federer, el querido suizo Roger Federer, para todos quienes amamos el tenis, marcó una era durante 24 años. Todos los demás van a seguir jugando al tenis. Él inventó otro deporte. Por eso para mí no hay nadie que pueda llegar a compararse con este tenista y deportista sin igual. Por eso quería recordarlo con mucho afecto, con nostalgia ya, porque el tenis ya no será lo mismo sin Roger Federer. Bueno, él va a seguir haciendo sus negocios, y bueno, y siempre él va a quedar como marcado en la historia, ¿no? Evidentemente por lo que significó para el tenis. Totalmente, y para el deporte en general. Y por lo que significó para el tenis. Bueno, él tenía un contrato hace muchos años con la firma Mercedes-Benz. Y fíjate que en ese partido que vos decís, después del partido, Mercedes-Benz, de la cual es la cara visible de la publicidad de Mercedes-Benz, le regaló una versión única de un GT63 híbrido, pintado del mismo color, un Mercedes-Benz por supuesto, pintado del mismo color que las pelotas de tenis. Ese es un color flúor. Así que es una pieza única que la fabricó en honor justamente a sabiendas que para Federer era el último partido que hacía. Y bueno, igual los contratos con él evidentemente van a continuar, creo que tienen contrato hasta el 2027. Y fíjense que además, antes de cerrar, te voy a contar una pequeña infidencia. Cada 6 meses Mercedes-Benz
le renueva un Mercedes distinto a Federer. ¿Cuántos va a tener? ¿No? ¿Cuántos? ¿Qué posibilidad? Qué hermoso poder tener a alguien que cada 6 meses te dé un Mercedes. Se lo tiene más que merecido. Muy Nos bien. estamos despidiendo, bueno, Ana. será hasta con esta noticia de que cambia todo, cada 6 meses cambia de Mercedes. Nos vamos hasta la próxima semana. Era una tita de color. Bueno, que tengan una maravillosa semana hasta el próximo miércoles. Espero que tengan neumáticos, te agregaría yo. Muy buenas noches, Argentina, en donde quiera que estés.